Dice el versículo 28 y 29 del capítulo 28 del libro de Hechos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Recuerden que el apóstol Pablo está en un juicio, ¿verdad? Y él está dando testimonio de lo que es el evangelio del Señor ante los reyes y gobernadores y las autoridades de la iglesia. Y entonces la palabra de verdad, nosotros los que predicamos la palabra de verdad, tenemos que tener en cuenta algo. La gente, y eso es una tendencia que vive en el mundo, la gente no quiere saber mucho de la verdad. Por eso usted ve el rechazo a la palabra de Dios, pero no es a usted que lo rechazan. El Señor dijo una vez, si a mí me rechazan, imagínense ustedes, si al Hijo de Dios, siendo Dios mismo, fue rechazado. Los judíos rechazaron. El Señor era judío de descendencia humana y lo rechazaron. Imagínense a nosotros. Imagínense la palabra de Dios en este día. La rechazan. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere salvarse. La gente no quiere salvación. La gente no quiere que le hablen de Dios porque la gente siente que está bien. La gente siente que vive aquí, que vive ahora, que esto es todo, que no necesitan nada. Entonces, como ellos viven así, creen que esa es la realidad. Ellos han cerrado el entendimiento porque recuerden que es Satanás que está obrando. Y si Satanás no te obliga, pero si tú te dejas, tú vas a ser presa fácil, lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces dice, sabed que pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Los gentiles somos nosotros, los que no éramos judíos, los que no somos judíos. Entonces así fue. Los judíos rechazaron al Señor, los que no eran judíos los recibieron porque estos hermanos que nos antecedieron a nosotros predicaron y algunos judíos recibieron al Señor, pero la mayoría fueron gentiles. El apóstol Pablo concentró básicamente su ministerio a ese tipo de gente y a ese tipo de regiones, y la gente recibió el evangelio, se convirtió, recibió salvación, y eso esperan hoy día, el regreso del Señor, para irse a vivir con el Señor. Entonces dice, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Ellos habían discutido porque Pablo sabiamente sabía que ellos estaban divididos en cuanto a creencia. Unos creían en resurrección, otros no. Y él, dando testimonio de lo que él era y cómo fue, incluyó la resurrección porque los cristianos creemos en la resurrección. Nosotros creemos que Cristo murió y que Cristo resucitó y que Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, aunque muchas veces la gente no entiende y se ponen a decir Jesucristo está aquí, Jesucristo está pasando, y se ponen a cantar y hacen un espectáculo, aquí está Jesucristo, y están brincando y están... No, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Lo que nosotros tenemos en nosotros, dentro de nosotros y con nosotros es el Espíritu Santo. La presencia de Dios está en todo lugar porque el mundo es un puño comparado con la grandeza de Dios. Entonces, donde quiera que nosotros estemos, Dios está, no es porque está ahí con nosotros, no es porque está ahí mismo y tú dices, aquí viene Dios y yo voy aquí, aquí va Dios. No, es porque ese no es Dios. Dios es enorme, Dios es mucho más grande que todo lo que existe y que todo lo que tú puedas imaginar. Entonces, cuando la gente está diciendo, aquí viene Dios y aquí está Dios, es porque ellos realmente, yo entiendo, para darle espacio a la duda, que ellos quieren decir, bueno, como tengo el Espíritu Santo de Dios, yo estoy aquí, aquí está Dios. Pero realmente el que está es el Espíritu Santo, que es una forma de Dios, que es la que Dios mismo nos dejó a nosotros, y eso lo habla la Biblia. Entonces, es solo una manera de decir que cuando nosotros nos educamos en el hablar cristiano, y leemos y estudiamos, nos vamos a dar cuenta y podemos concluir, ¿verdad?, que lo que está en nosotros es el Espíritu Santo, que Dios y Cristo están en su trono de gloria, que Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, que Dios es espíritu y que como espíritu está en todo lugar, porque eso es así.
Entonces eso de decir aquí viene Dios y Dios viene bajando y Dios viene, eso es palabra, simple palabra. Pero la realidad de la Biblia es que Dios está en todo lugar porque Dios es más grande que el universo. Dios es el creador. Entonces, nosotros miramos que rechazar al Señor tendrá un precio, rechazar a Dios tendrá un precio. Tú debes entender y debes obedecer, tú debes creer. Padre, gracias, Señor, por este día y por esta meditación. Yo te ruego, Señor, que los que escuchan puedan creer que tú eres Dios y que Cristo es el Señor y que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo le puede salvar, que Cristo les quiere salvar, pero es necesario que ellos entreguen su vida al Señor y tú le entregarás salvación y le entregarás vida eterna en este día. Gracias en Cristo Jesús. Amén.